Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy buenas tardes los que estamos aquí en España, buenos días en la región y bienvenidos a nuestro taller de expertos ya número 23. Dentro de nada hacemos las bodas de plata de talleres de expertos del Participatory Group. La verdad es que es una satisfacción ir construyendo de esta manera. Hoy en nuestro taller tenemos a dos invitadas muy especiales y queremos orientar pues nuestra experiencia o volcar compartir este lugar de encuentro, vuestras experiencias en torno a la implementación de la Agenda 2030, pero no como haríamos los académicos tan desde arriba y hablando de los ODS, sino, y nunca mejor dicho, con los pies en la tierra, ¿no? Caminando hacia los ODS y hacia la Agenda 2030. Y para eso tenemos hoy a dos expertos que son Isuca Palau García, que es directora de Participación Ciudadana en Santa Coloma de Gramenet y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Gamificación por la Universidad de Valencia en Storytelling y sobre todo, ha sido asesora también en el Parlamento Europeo en Bruselas y ahora está en el Ayuntamiento de Santa Coloma. ¿Qué tal, Isuca? Un gusto, un placer y un lujo contar contigo. Gracias. Y luego tenemos a María del Mar Plaza, que es gerente de la empresa municipal de Almería 2030. Es ingeniera de caminos y graduada en Derecho. El día que la conocí pues en un evento de este estilo dije, lo siento, pero tú tienes que venir al Participatory Group, ya solo por tu doble titulación tienes más los pies en la tierra que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces ella nos va a hablar también, es encargada de planificación y gestión estratégica territorial municipal y está desarrollando la agenda urbana en la ciudad de Almería. Bueno, pues con estas dos ponentes de lujo nos van a presentar cada una de ellas sus modelos participativos. En el caso de Isuca, el modelo de proceso participativo del Plan de Acción Municipal que está basado en los ODS y de qué forma, qué técnicas de innovación social y gamificación han utilizado. Estamos, la verdad es que deseosos de escucharte. Y María del Mar nos va a hablar del proyecto Almería Camina, que es una iniciativa del Ayuntamiento cofinanciada con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional que busca revitalizar cultural y socialmente los barrios, bueno, varios barrios, ahora lo contará ella, no quiero haceros spoiler, de Almería. Bueno, pues con esto yo creo que es un buen aperitivo para el taller de hoy. Y como nos organizamos normalmente en estos talleres, tanto monta, bueno, como está en orden Isúcar en María del Mar, si queréis lo respetamos de esa manera, no por ni mayor ni menor importancia, sino porque, bueno, ya lo organizamos así. Y yo creo que si os apetece, si podéis hacer vuestra presentación pues en torno a unos 15, 20 minutos para contar vuestro proyecto y luego como vosotros queráis. Nosotros también nos mantenemos al habla, a la escucha, por si hay dudas, por si hay preguntas. Normalmente lo que hacemos, también para que sea más ágil, porque si no en el modelo híbrido a veces la interrupción del que está hablando es más complicada, hacéis la presentación y luego pues entablamos un diálogo de dudas, preguntas, pero bueno, que si alguien tiene una duda o un comentario que no pueda resistir, pues levantamos la manita, la moderamos o en el chat, como buenamente se quiera. Así que nada, Isuca, María del Mar, el taller es vuestro y de verdad muchísimas gracias de parte del Ayuntamiento de Madrid, de la UNED, que conformamos esta comunidad de buenas prácticas que es el Participatory Group. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí romper el miedo escénico, ¿no? Y para empezar, pues deciros que iré un poquito rápido, porque tengo aquí un email por escrito, señora Marta, que ponía 25 o 30 minutos, pero bueno, Vale, vale, vamos, vale. vamos a intentar agilizar muchísimo, porque también estoy deseando oír a la otra ponente, que precisamente mis orígenes son de Almería, aunque tenga este nombre tan raro, así del norte, pero bueno. Bueno, venga, empezaré compartiendo la pantalla, si os parece bien. ¿Ves? Aquí ya vuelve a no aparecer la pantalla. Técnico, señor técnico. Antes lo he conseguido, ¿eh? Vamos a darle unos segundos por si es que tarda en pensarlo. Una vez le da a compartir,
tarda un poco en salir el que quiere compartir, supongo, ¿no? Vale, Eso es el pues problema de esperar un poquito a que aparezca la pantalla. estamos en ventana, ¿verdad? Es si quiere compartir el PowerPoint, cuando le sale la opción de qué quiere compartir, puede seleccionar o todo lo que tenga en su ordenador, que sería pantalla, o solo el PowerPoint. O sea, No, ya lo si sé, ahora ya, pero es que solo me sale la ventana del chat este que estamos teniendo, ¿vale? el PowerPoint lo tiene abierto ya, por curiosidad. Sí, lo tengo minimizado. Vale, si no puede probar a Vale, volver vale, ya está. Es lo que tú Tarda, decías, que tarda. tarda. Sí, Vale, lo expresa un poco. vale, bueno. Pues nada, empezamos, ¿vale? Tenemos aquí, os voy a presentar el proceso participativo que nosotros hicimos o hemos hecho hace poquito, para el plan de acción municipal, que es el plan estratégico del mandato para 4 años. Nosotros ya hace 3 PAMs, que lo basamos, esta estrategia principal de nuestro ayuntamiento lo basamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, bueno, pues lo que me gustaría, sobre todo, antes de nada, es dar gracias a la organización por haberme dado esta oportunidad. A los que pacientemente van a escucharme también, muchísimas gracias, y sobre todo animaros a que sigáis haciendo este tipo de encuentros, porque yo me he nutrido mucho del banco de recursos y buenas prácticas que tenéis en la web de Participatory. Primero que nada, deciros que nosotros somos una población de unos 122.000 habitantes y somos una población muy gentrificada porque vivimos en 7 kilómetros cuadrados. Dentro de ese colectivo, para que os hagáis una idea, porque ya sé que todas las ciudades y todos los países no son lo mismo ni pueden encarar la participación de la misma manera. Tenemos una población altamente envejecida, ¿vale? Con más de 25.000 personas mayores de 60 años. Por otro lado, también tenemos un gran porcentaje de personas de otros orígenes. Somos una tierra de acogida y entonces tenemos personas de otros orígenes, no solo de España, sino de otros países que vienen aquí a trabajar o, bueno, a intentar tener un proyecto de vida. También tenemos, hay que decirlo, un PIB por debajo de la media nacional y eso, pues todo eso ya te dice un poco cuál es la fotografía de las personas que tenemos aquí. Entonces, me dijisteis que como partida hiciera la pregunta de si es difícil explicar la Agenda 2030 a la ciudadanía. Mirad, yo creo que explicar es dificilillo, ¿vale? Por aquí tenéis el topo de este pobre señor sudando un poco, pero pensando, lo voy a superar. Explicar todavía, pero lo que es más difícil para mí es implicar a la gente en la Agenda 2030, ¿vale? Es evidente, y eso lo sabéis todos, que para explicar, que hay que explicar para poder implicar y que eso evidentemente es a través de la participación. Supongo que ya conocéis este informe de la ONU, que es un pequeño recetario de cómo hacer participación con respecto a los ODS y a mí me ha servido mucho, incluso... Perdona, Isuka, Sí. estamos viendo solo la primera transparencia. No sé si estás pasando diapositivas, solo vemos la primera. ¿La veis ahora la segunda? ¿No? No, estamos en la presentación del PAM, de la que dice Plan d'Acció Municipal Sembrant Sostenibilitat. Ay, pues no sé por qué ocurre, Sí. ¿eh? Ahora, Vale, pues entonces lo pasaré a lo mejor sin presentación, ¿vale? Sin modo Perfecto, presentación. Ahora se ve fenomenal. Vale. Bueno, voy a intentarlo por última vez. ¿Ahora se ve la siguiente? No. Perfectamente. Se ve la siguiente. ¿Sí? Es difícil explicar la Agenda 2030 a la ciudadanía, es difícil implicar en la Agenda 2030. Vale, no. Es la segunda todavía. Pero la Vale. tercera. Ahora estáis viendo la tercera, vale. Bueno, pues Ahora sí. lo siento, pero modo presentación en este programa no me funciona, ¿vale? Me sabe mal. Bueno, pues aquí tenéis este papel que todos creo que ya conocéis y que si no conocéis yo creo que vale la pena echarle un vistacillo, sobre todo a estas cositas que os he puesto en verde porque hay una parte muy simpática de qué obstáculos nos podemos encontrar respecto a participar el tema de la Agenda 2030 y los ODS.
Pero me voy a mi negociado, ¿vale? Compartir experiencias es lo que más me gusta precisamente de este grupo. Si queréis ver todo el desarrollo de la experiencia que os voy a explicar, aquí os dejaré el link para que veáis, bueno, pues cuál es la memoria del proceso participativo nuestro, donde se explica todo. Tengo que deciros que está en catalán, casi todo, no todo. Pero bueno, yo creo que se entiende bastante bien y que se puede seguir un poquito lo que se hace, ¿vale? El proceso participativo para configurar el plan de acción, entonces, como nosotros queremos basarlo en la 2030, tiene unos objetivos muy claros. El primero es un objetivo más práctico, que es someter a la participación ciudadana la propuesta del plan de acción del ayuntamiento para los 4 años a venir, los 4 años de mandato. Eso supone validar con la ciudadanía, completar las propuestas salientes del programa electoral ganador y después co-crear con la ciudadanía cosas nuevas que no figuran en esa primera propuesta que el ayuntamiento realiza en base al equipo de gobierno, sea de coalición, sea de un solo color, eso no importa, pero siempre se presentan las propuestas consensuadas. Otro objetivo evidentemente nuestro es el de continuar con la alineación de la acción del ayuntamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué alinearnos? Porque sabéis bien que contribuir a la Agenda 2030 lo podemos hacer desde lo local a lo global. Esa es nuestra idea y un objetivo importante. Y también dar a conocer e implicar a la población colomense en la consecución de los 17 objetivos, pero, fijaros, utilizando como método, como herramienta, el objetivo 17, de forma prioritaria, ¿vale? El 17 es alianzas para lograr los objetivos. Y si os fijáis, este objetivo nosotros consideramos que es el que te da después durabilidad y una relación más duradera de la población con lo que es la Agenda 2030 en sus conceptos y en sus sentimientos, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Fases del proceso, esta os la sabéis seguro, ¿vale? Son cosas que a vosotros os suenan, son muy normales en cualquier proceso participativo. Primero hacemos una fase informativa, convocamos a la prensa, sacamos los documentos, publicamos todos los documentos, etcétera, etcétera. Después hacemos la fase de debate, normal, pero nosotros, aunque son fases que son simultáneas, lo dividimos en dos. Primero trabajamos con la participación organizada, es decir, con las entidades y asociaciones de la ciudad, que es una participación un poquito más experta, porque desde luego son los verdaderos sabios de la ciudad, los de las entidades que están a pie de calle trabajando, y después no queremos dejar de lado tampoco la participación no organizada, es decir, la individual, porque hay mucha gente que tiene problemas de conciliación. Hoy en día los tiempos han cambiado, ya no estamos en la participación que se hacía en los años 80, sino que también hay que introducir otras maneras de participar que espero poder explicaros. También hay una fase, evidentemente, de contabilización y extrapolación de los resultados obtenidos y, muy importante, una fase de retorno a la ciudadanía. Esta estamos un poco work in progress, ¿vale? Pero es importante porque es precisamente lo que da sentido y lo que legitima las políticas que los gobiernos ponen a participación. Aquí permitirme este pequeño chiste, ¿vale? Con esta letra tan horrible y tal, nosotros cuando nos enfrentamos a un proceso participativo siempre tenemos una casa de los horrores, pero es que la de los ODS es una casa verdaderamente de los horrores, porque tenemos varios fantasmitas que nos quieren perseguir y nos quieren poner, digamos, palos en las ruedas. Está el fantasma de la participación organizada, ahora os lo explicaré. Está el fantasma, que os sonará, de falta de voluntad política y técnica dentro de las instituciones. Está el fantasma de aterrizar los ODS, oh Dios, ¿qué es eso? Está el fantasma ese de la población que dice, no, esto a mí no me refiere, es algo lejano, a mí no me toca. Está otro fantasmita que es que la gente oye Agenda 2030 y piensa, uy, esto es solo para las élites, yo me aburro. Y está otro fantasmita un poquito más pesimista para mí, que es el de ¿para qué si esto no sirve para nada? Bueno, pues nosotros, el equipo, nos reunimos y hicimos una especie de receta de ingredientes para cocinar un proceso participativo específico basado en la Agenda 2030.
Es decir, a cada fantasmita le pusimos un exorcismo. Sobre la participación organizada, pues claro, para obtener también y que sea más representativo el resultado, hay que ir a buscar a la gente que no puede estar en una entidad o que por motivo de su trabajo, su familia o porque precisamente los tiempos, como os decía, han cambiado, pues tienen que participar de otra manera. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Pues intentamos adecuar los espacios participativos a los actores llamados a participar. Entraré en ello, pero dejarme que primero lo perfile un poco en plan índice. El tema de la voluntad política y técnica. Sí, es cierto, esto nos pasa a todos los técnicos que hacemos participación, pero bueno, buscamos formas basadas en la formación, en la capacitación y sobre todo en el reconocimiento, en el premio del esfuerzo. Por otra parte estaba lo que decíamos de la apatía. Esto no me refiere, es algo lejano, a mí no me sirve. Bueno, sí te sirve, porque lo que puedes hacer es localizar y adaptar territorialmente los objetivos de la Agenda 2030 para que no se vean como algo lejano. Y sobre todo también priorizar, apelar al sentimiento de pertenencia. Oye, tú tienes una ciudad que, bueno, más o menos te parecerá bien, te parecerá mal, te parecerá mejor. Pero lo que sí se puede hacer es entrar en el rollo Agenda 2030 y verás que eso te va a traer cosas positivas. El tema de que solo es para las élites, bueno, pues oye, eliges dinámicas adecuadas para cada público. Bueno, veremos unas cuantas. Buscas la atractividad de los formatos que ofreces. Gamificas. Oye, ¿por qué no jugar? Y utilizas, eso importante en mi población, por lo que os he descrito, técnicas de lectura fácil que seguramente todos conocéis y habéis aplicado alguna vez. Aterrizar los ODS, eso nos toca a nosotros, ¿vale? Y nosotros lo que hemos hecho es alinear con modelos propios que también os explicaré muy de pasada. Y lo del tema, ¡ay, no sirve para nada! Pues chico, retorno, ¿vale? Se retorna a la población y se les hace ver las cosas que se han construido gracias a sus propias propuestas. No es una propuesta que yo hago y ahí queda en la nube, no. Es una propuesta que tú vas a ver realizada. Tenemos una ruta en autobús que se llama el PAM que tú has hecho, por ejemplo, que llevamos a todas las personas que han propuesto cosas a ver ese proyecto o esa obra que se ha hecho. Tema de voluntad política y técnica. Bueno, yo creo que, por ejemplo, no todos los ayuntamientos tenemos la suerte que sean como el de Madrid, y lo digo con todo cumplimiento, porque no hay siempre el mismo grado de involucración. No es lo mismo un ayuntamiento pequeño que grande, no es lo mismo un ayuntamiento con muchísima gente y muchísima gestión que un ayuntamiento que está más o que entiende también que la participación ciudadana es un servicio fundamental. Es decir, nos podemos encontrar varias causísticas. Nosotros lo que hemos hecho es, desde el punto cero, hacer participar un proceso de participación interna a través de jornadas técnicas con el equipo de gobierno, directores, jefaturas de servicio y jefaturas de departamento, todos juntos, para planificar ese trabajo y después reconocer los esfuerzos. Este método de trabajo, pues ya veis, aquí tenéis dos pequeñas indicaciones de un premio de la Federación de Municipios, otro de la Universidad Autónoma de Barcelona, y estas cosas pues hay que transmitirlas para que vean que los equipos vean que todo merece la pena, ¿vale? Bueno, el fantasmita de la participación organizada, lo que os decía de adecuar los espacios participativos a los actores llamados a participar, porque no todo el mundo está dispuesto a venir a una reunión, pasarse 3 horas con cosas que a lo mejor no entiende, etcétera, etcétera. ¿Cómo tratamos nosotros el tema de entidades y asociaciones? Bueno, pues organizamos grupos de trabajo temáticos, o sea, sobre el tema que a ti te interesa, si eres un comerciante, si es tal. Hasta aquí no estoy descubriendo la sopa de ajo, pero los abrimos a toda la ciudadanía. Esa es la manera en que nosotros trabajamos la participación organizada. Y intentamos evitar las siguientes cosas, ¿vale? Aquello del político que viene a hablar de su libro. Mira, yo no os veo las caras, pero estoy segura de que os identificaréis un poquito con esto, porque no todos, evidentemente, pero sí que hay mucho político que lo que le gusta es
hablar de todo el esfuerzo que ha puesto. Oye, pobrecillo, es legítimo, ¿no? Pero eso se traduce a veces en exposiciones interminables, en ponencias pseudomagistrales, que el que está allí escuchando, pues le puede ser un poquito más pesado. Y además varios ponentes, porque os sonará también la cuestión de, hombre, si participa el regidor de tal, bueno, regidor decimos en Cataluña, bueno, el concejal de tal, ¿cómo no va a participar el concejal de cuál? Y oye, escúchame una cosa, que también hay un teniente de alcalde por encima, con lo cual al final te encuentras a lo mejor con 5 ponentes para un solo tema, ¿no? Eso yo creo que siempre se tiene que poder racionalizar y cuando hablas con ellos la mayoría lo entienden. Después, el tema de que siempre hablan los mismos, aquellos señores de las entidades o señoras que siempre tienen, que los tienes tú muy localizados en tu municipio, ¿sabes? Y que son los que siempre te van a participar mientras otros muchos callan, ¿vale? Y todo esto pues, se puede llevar al riesgo de reuniones monotemáticas interminables. Entonces, ¿qué potenciamos nosotros? Nosotros preparamos cada grupo de trabajo con un guión, como si fuera un programa de tele, ¿vale? Para cada actividad, estructurando los roles y los tiempos de palabra. Y con mucha pedagogía se la explicamos a los políticos de que, bueno, que luego ya les haremos un folleto o les haremos un monográfico, lo que quieran, pero que en ese momento tienen a lo mejor 5 o 10 minutos para exponer esta cosa concreta. También ofrecemos espacios de trabajo en grupos reducidos, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, en esta fotografía que dentro de lo que es la parte asamblearia, o sea, reunión, no me gusta mucho decir la palabra asamblea en este caso, ellos también están divididos por grupos de trabajo que van a interactuar también entre ellos. Hay una parte general y luego una parte de grupos de trabajo, pero es que además, para intentar eso de que no hablen siempre los mismos, utilizamos espacios de trabajo individual también. Con lo cual, esa señora o ese señor que no decía nada nunca, pero que se está divirtiendo y le está gustando la dinámica, te deja una propuesta por escrito que total no tendrá que exponer en público. Utilizamos dinámicas visuales y atractivas y sobre todo proponemos, ¿jugamos? Vale, aquí tenéis un esquema del guión. Veis que todo está estructurado, que cada grupo de trabajo luego tiene subgrupos. En este caso era el de acción climática, ¿vale? Y teníamos pues un grupo propio de acción climática, otro habló sobre agua y energía y otro habló sobre espacios verdes y ciencia ciudadana. Se separaron en 3 y de ahí salieron pues las propuestas. Veis que está estructurado por horas, los políticos saben cuándo tienen que hablar, los técnicos saben cuándo tienen que hablar y eso agiliza mucho el desarrollo de las reuniones. Por lo que respecta a estos grupos de trabajo de participación organizada, bueno, pues lo que os decía de las dinámicas, tenemos grupos de trabajo individual, ¿vale? Veis aquí 2 fotografías donde se está trabajando individualmente o en grupos. Luego tenemos un soporte, el tótem de las ideas, para que la gente... Esto es solo para PAM, ¿eh? En otros procesos nos inventamos otras cosas. Para que la gente pueda poner su propuesta allí y quedan de manera visible. Es un espacio con 4 lados, con lo cual... Y después lo que decíamos de adecuar los espacios a los públicos. Para el grupo de trabajo de jóvenes les construimos una jaima del desierto, ¿vale? Los metimos ahí dentro, con té y con todo, y oye, parece que no, pero es una cuestión que va muy relacionada con la gamificación, el tema de la inmersión. Cuando tú te metes inmerso en un espacio es más fácil que seas más productivo, ¿vale? Bueno, la participación no organizada. Aquí se sale a pie de calle con carpas, lo habéis hecho todos, hay mesas de recogida de propuestas, no me voy a extender mucho aquí, pero también lo que es aconsejable es hacer visitas, es decir, no esperar que sindicatos, que determinada entidad, que las asociaciones religiosas que vengan a tus grupos de trabajo, porque quizá no lo van a hacer. Entonces lo que es mejor es ir a buscarlos. Estas personas también son parte de nuestra población y tienen que hacer propuestas. Por ejemplo, el grupo de otras comunidades tienen el problema idiomático, entonces te tienes tú que dirigir a ellos. No cuesta tanto como nos pueda parecer y creo que enriquece mucho el resultado de los procesos. Venga, lo de la apatía, lo de esto no me refiere a mí. Esto pasa como en África, no pasa aquí. Hombre, no. Escúchenme, no, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues localizamos y adaptamos territorialmente lo que es los ODS, cada uno de los ODS. Aquí, por ejemplo, a la derecha veis que nosotros hemos utilizado una grafía relacionada con nuestra ciudad para que la gente se identifique con esos ODS.
No me extenderé en explicaros todos. Por ejemplo, el de acción climática tiene el pájaro este que estamos ahora, autóctono de aquí, que estamos intentando recuperar, que es el blauet, en nuestro río, y entonces, claro, eso identifica mucho porque además es un pájaro muy popular, la gente le gusta que tengamos una especie autóctona y se lo pasan muy bien yendo con los prismáticos a observarlo. Entonces, claro, todas estas cosas tienen que estar relacionadas con cosas que ellos tengan en su vida diaria. Por otro lado, priorizar. Aquí veis 6, no vamos a poner los 17. O sea, ¿qué le importa más ahora mismo a nuestra ciudad? ¿Qué necesita más nuestra ciudad? Basemos nuestro plan de acción municipal en esos 6 ejes, solamente, porque es muy posible que saneamiento y agua sean muy importantes, pero por las características de nuestro municipio, os he explicado el tema de los ingresos, del tipo de población que necesitamos, pues promover oportunidades, reducción de las desigualdades, número 1, educación de calidad, número 2, y así sucesivamente. ¿Cómo los ordenamos? Pues mirar, los ordenamos con ejes. El eje vendría a ser el gran ODS que nosotros queremos potenciar, ¿vale? Pero es que dentro de estos están los otros. Evidentemente, hambre cero estaría dentro de reducción de las desigualdades, ¿vale? No hace falta que para localizarnos en los objetivos respecto a nuestra ciudad tengan todos los objetivos entidad propia, sino que pueden, luego veremos que pueden ser sinérgicos y contenerse unos en otros. Diseñamos una serie de objetivos, si veis aquí pues hay un objetivo y después una serie de acciones que se derivan de ese objetivo. Esa es nuestra manera de estructurar. Cualquier manera es buena. Lo que pasa es que las acciones, las ideas deben ser organizadas. Lo mismo que un capítulo tiene un libro, nosotros tenemos estas cosas, ¿vale? Cuando la gente dice solo es para élites, oye, que me aburro, que no sé qué y no sé cuánto, bueno, pues ya os he dicho que nosotros elegimos dinámicas adecuadas para cada público. Aquí tenéis algunos ejemplos. Que si nos vamos al mercado a tomar café con las señoras, les invitamos a un café y les explicamos todo el tema de Agenda 2030 y los ODS al nivel que esta persona está deseando escuchar y además les explicamos que en su casa, en su vida cotidiana, puede hacer cosas para ajustarse y a contribuir a la Agenda 2030. Nos vamos al parque a hacer juegos con los jóvenes y con los pequeños, nos vamos a los centros cívicos a explicar, aquí estas chicas son las del grupo de sevillanas, que puede parecer muy folclórico, pero resulta que ahora son las que tengo casi más implicadas en el objetivo de la cultura, o sea, las tengo, vamos, allá a tope. Y después tenéis, pues también aquí os he puesto una foto de que cuando nosotros hacemos los foros del PAM, que ya os hablaré de ellos, no hacemos una ponencia normal con sus cosas y tal. Por ejemplo, en este foro del PAM abierto a toda la ciudadanía, trajimos a un humorista famoso para que hiciera un monólogo sobre los ODS en la calle, lo que entiende la gente de los ODS. Mira, aparte de que se rieron un montón, la gente salió de ahí sabiendo que hay un plan llamado Agenda 2030 que tiene 17 ODS, lo que son y cómo le pueden afectar a su vida diaria, ¿vale? A la derecha tenéis pues lo que os decía de la atractividad, ¿no? Este, por ejemplo, es una sala de escucha donde, bueno, la gente puede ver, puede venir, le hacemos acompañamiento y tal. Y lo de la lectura fácil no entraré porque todos lo conocéis, pero es verdad que cuando hay unas cosas así tan técnicas, con mis compañeros de ayuntamiento tienen una pasión por las siglas que es demasiado. Entonces todo eso hay que aterrizarlo para participar con la ciudadanía normalmente. A la derecha veréis un panel así en tijera. Ese panel es importante porque también era un panel de competencias, es decir, le explicábamos a la ciudadanía lo que puede hacer un ayuntamiento o lo que no respecto a la Agenda 2030, ¿vale? Al menos estaban informados, aunque fue un absoluto fracaso, y ya lo veréis. Gamificación, venga, vamos a jugar con la gente para que no se aburra, ¿no? ¿Cómo puedo yo recoger propuestas relativas a los ODS? Pues aquí lo que hicimos fue un juego del rasca. Sabéis lo que es un juego del rasca, ¿no? Que se coge la moneda, tú rascas y te toca un premio. Pues aquí lo que tenían que hacer ellos es rascar las casillas de los ODS y en la que les tocaba
tenían que hacer una propuesta para la ciudad, para mejorar la ciudad en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Con este método recogimos muchas propuestas, muchas de ellas divertidas y bastantes de ellas muy adecuadas, y pudimos configurar también el PAM con esta aportación ciudadana. La gente con esto se lo pasó bomba, y además esto estaba conectado con la campaña Hagamos una ciudad más sostenible. Esta campaña pues aprovechaba que el Pisuerga pasa por Valladolid, como aquel que dice, y intentábamos promocionar materiales de uso cotidiano de la gente que sean respetuosos con el medio ambiente y con los objetivos de desarrollo sostenible. Promocionábamos el repet, la caña de azúcar, el yute, la madera, todos, el cartón reciclado, todos estos que veis aquí a la izquierda abajo, todos estos eran materiales que hacían un juego del toca-toca. Ellos podían tocar los materiales y darse cuenta de que esos materiales son alternativos, no son tan caros y pueden ser utilizados. Pues si tú te vas al parque con tu niño a hacer el cumpleaños, oye, pues compra mejor vasos de caña de azúcar, que tampoco te va a salir tan caro y tal. Pero claro, esto hay que aterrizarlo también. Detrás de este folleto que veis había una serie de tiendas de la ciudad donde podían conseguirse este tipo de objetos que les proponíamos que se animaran a utilizar en su vida cotidiana. Otra gamificación muy rápida, pues bueno, teníamos una ruleta de los ODS, que es un poco lo mismo, daban la vuelta a la ruleta, caían en un ODS, tenían que hacer una propuesta, etcétera, etcétera. La gente aquí también, pues con esto se lo pasaba muy bien. Y después teníamos un panel de gran formato, donde les hacíamos pensar qué propondría una persona famosa si viviera en Santa Coloma, ¿vale? Y utilizamos algunos personajes famosos. Me disculparéis la falta de medios y la cutrez del diseño de los personajes, pero bueno, cayeron muy buenas ideas respecto a lo que haría Greta Thunberg en Santa Coloma, o el biólogo Félix Rodríguez de la Fuente, incluso cómo ser mejores vecinos con Ned Flanders de Los Simpson. Bueno, pasemos al otro tema que es dificultoso, ¿vale? Hemos dicho que para trabajar con la gente, pues es mejor cambiar un poco la mentalidad, alejarse de los modelos de los años 80, de las reuniones cerradas, etcétera, etcétera. Pero luego los técnicos también tenemos un trabajo que vamos a rentabilizar, y es el de alinear nuestros planes estratégicos con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí viene el problema. Porque es muy fácil decir, oye, yo tengo tal política que cumple tal objetivo. Bueno, mire usted, no es así. Vosotros sois conocedores de que después de cada objetivo de desarrollo sostenible, penden una serie de metas. Y quizá las metas propuestas por la ONU pueden ir muy bien algunas para unos países y otras, por suerte, no tanto. Si nos fijamos aquí en el ODS de fin de la pobreza, por ejemplo, la primera meta derivada de ese objetivo es erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Si eso lo traslado a mi ciudad, yo, gracias a Dios, no tengo personas en pobreza extrema, ni quiero tenerlas, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo trabajamos estos objetivos? Nosotros lo que hacemos es distinguir, cuando alineamos, entre objetivos de incidencia directa y objetivos de incidencia sinérgica. Es decir, que aunque no sean de incidencia directa, porque si yo no tengo hambre cero en mi ciudad, yo no puedo atacar ese objetivo directamente, sí que puedo hacer cosas que puedan contribuir, aunque no sea directamente. Aquí tenéis un ejemplo de alineación sinérgica, que son los programas de becas de comedor, que muchos tendrán también en sus municipios. Pues esto es un ejemplo claro de alineación sinérgica, porque claro, directamente no contribuye al hambre cero, ¿vale? Haces que los niños que no tienen recursos coman mejor, pero hambre cero tampoco es cuestión. Pero sí que puede contabilizarse como contribución sinérgica. ¿Por qué? Porque si no, la verdad es que en algunos países, como en España, el balance nos saldría, el balance de alineación directa nos saldría bastante descorazonador y pobre, cuando no es cierto, porque todos los municipios estamos trabajando cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, ¿vale? Entonces, es importante para nosotros hacer esta distinción, porque si no, el balance no se correspondería
a los esfuerzos que se están haciendo. Aquí también veis que, por ejemplo, en el objetivo de igualdad de oportunidades, que es dentro de donde estaría el objetivo hambre cero, pues bueno, hay algunas sinergias puestas aquí en la columna de la derecha, ¿vale? Eso es el método en el que nosotros trabajamos. Si queréis consultar cómo lo hacemos, pues bueno, tenéis aquí el enlace de cómo hemos alineado con modelos propios la situación de Santa Coloma de Gramenet, ¿vale? No me extenderé más, el que quiera que lo mire, el que no, pues nada, no pasa nada. Vale, el tema del fantasmita aquel que nos decía que todo esto no sirve de nada. Bueno, pues ahí sí que es importante ser muy serio con los procesos de retorno y los procesos de evaluación. Para el PAM nosotros teníamos un sistema de garantías que giraba en torno a la comisión de seguimiento del proceso participativo. Esta comisión de seguimiento, que también es comisión de seguimiento del plan PAM, estaba formada por gentes de diferentes procedencias, gentes de diferentes entidades, gentes de diferentes edades, gentes lo más diversas posibles, ¿no? Y ellos participaban, se reunían con nosotros, nos ayudaban a analizar todas las propuestas que iban llegando desde el punto de vista ciudadano y nos controlaban. Vaya si nos controlaban. Aquí a la derecha los veis, por ejemplo, comprobando que con total transparencia todos los boletos recogidos eran adecuados, ¿vale? Después, ¿qué más hacemos? Pues el seguimiento ciudadano, que nos parece súper importante, y la rendición de cuentas a través de estas reuniones abiertas de toda la ciudad, que son los fórums del PAM, y donde también utilizamos la gamificación y donde también utilizamos los espacios de trabajo en subgrupos individuales, es decir, hacemos que sea más bien dinámico, ¿no? Que no sea pues lo de siempre, hay que ir un poco de lo de siempre. Aquí, por ejemplo, seguimiento ciudadano y rendición de cuentas, pues claro, es evidentemente que todo el mundo hace memorias, o lo intenta al menos, porque nuestros trabajos del día a día nos desbordan, pero todo el mundo intenta hacer memorias, ¿vale? Pero nosotros hemos apuntado un punto más exhaustivo, que es toda propuesta ciudadana, y mirar que hemos recibido más de 1.400, toda propuesta ha recibido una respuesta. A la izquierda tenéis un poco lo que salió de las encuestas de priorización, cuáles son las 10 acciones que los ciudadanos, en función de los ODS, están por colores de ODS, quieren que hagamos de manera más urgente y de manera prioritaria, ¿vale? Esto, pues bueno, por deciros, también era a través de un boleto gamificado, que era como una quiniela de fútbol. Ya es un poco romper lo típico de dígame usted del 1 al 5. Bueno, sí, pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Y la propuesta-respuesta, pues aquí tenéis las tablas con las que la tratábamos. La propuesta ciudadana, bueno, pues a lo mejor estaba formulada de una manera como cada uno buenamente puede, y el servicio pues la reformulaba, decía si la aceptaba o no la aceptaba, y bueno, si la tenía que trasladar de sitio, todo eso se trabajaba una a una con las 1.400, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos a través de reuniones de facilitadores, ¿vale? Los facilitadores somos el equipo de PAM, que hacemos también muchísimas cosas más, pero bueno, nos gusta ponernos nombres así simpáticos, y somos los facilitadores, porque si no los servicios se enredan en 1000 cosas, te escriben respuestas que desde luego no entendería la ciudadanía, y tú tienes un poco que hacer ese filtro y trabajar con ellos, aunque haya 100 departamentos. Es que tienes que reunirte con uno a uno y trabajar propuesta a propuesta, porque si no, no es una respuesta legítima la que das a la ciudadanía. ¿Y cómo lo publicamos? Pues lo publicamos en la plataforma Infogubern, que hemos creado una plataforma donde al detalle se puede consultar todas las acciones del PAM una por una, con sus incidencias, su grado de cumplimiento, qué tareas se está haciendo en cada momento para cumplirla, etcétera, etcétera. También os dejo el enlace por si queréis pasearos por ella, porque nosotros es una plataforma que la utilizamos para los grandes planes estratégicos. La tenemos también para dar cuentas de la agenda urbana y de nuestras cartas de servicios. Resultados de todo este proceso de tanta cosa así que parece muy rara, que parece que nos divertimos, que estamos jugando, pero no estamos jugando. Mirad, de aquí salió un documento con 77 objetivos, 447 acciones, y de esas acciones 89 son directamente propuestas por la ciudadanía y el ayuntamiento las acepta,
¿vale? A la derecha tenéis cuántas más se han hecho por cada eje, pero os hablaré de las cifras globales. A la derecha aquí tenéis, en un cuadro rosa, ¿vale?, las acciones directamente propuestas por la ciudadanía, porque consideramos que es importante visualizarlas y, sobre todo, nos hacemos trampas al solitario, porque así los ciudadanos las pueden ver y nos pueden pedir cuentas directas. Oye, que en la casilla rosa 2B dijiste que ibas a hacer esto, lo aceptaste hacer y no lo has hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Y voy acabando pues con unas cifras. En nuestra ciudad participaron totalmente en todo 5.638 personas. 3.675 personas rellenaron el boleto de priorización. Recibimos 1.430 propuestas ciudadanas, que son las que os he dicho que hemos tratado de esta manera. Y de estas propuestas ciudadanas recibidas, pues mirar, 89, ¿vale?, fueron aceptadas y entraron directamente en el plan de acción por parte de la ciudadanía en las casillas rosas que habéis visto. 1.100 se aceptaron, pero digamos que quedaban subsumidas porque ya son cosas que el ayuntamiento hace o que ya estaba dentro del plan, aunque tú no puedas especificarlo en una sola frase, ¿no? Entonces, estas quedaban aceptadas, pero subsumidas. Y 323 sí que fueron rechazadas o desestimadas. 49 eran comentarios del tipo, ¡ay, qué guapa es la directora de participación! Oye, me parece muy bien, pero no te la puedo aceptar porque no es una propuesta estructurada. 136 eran imprecisas, no se entendían. O sea, hay veces que ocurre y muchas veces que ocurre. Y 137 eran rechazadas porque no eran competencia municipal, ¿vale? Es decir, nosotros les intentábamos dar la información, pero es muy difícil de asimilar. Así que muchas personas decían, pues que me quiten las listas de espera de la sanidad. Mire, es que eso le toca a la Generalitat. Nosotros podemos animarla, pero no podemos hacer eso. Vale, entonces, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero que hayáis sacado alguna idea nueva o hayáis refrescado alguna antigua. Y tenéis ahí mis datos para cualquier cosa que necesitéis y daros las gracias, no una, sino 1000 veces, porque de verdad que estas cosas, ojalá tuviéramos más tiempo de asistir a más, porque son muy provechosas y muy inspiradoras. Gracias. Suka, bueno, yo creo que estamos, no sé si no nos has visto las caras, pero No. luego en la grabación las puedes ver y primero de risa, sonrisa, asentimiento, claro que sí, tienes toda la razón, es decir, has ido haciendo un recorrido por todo lo que, todos los que vivimos la participación, sentimos, hacemos y luego el humor, la gracia, combinada con la profesionalidad, de verdad que impresionante. Entonces, bueno, hoy has tenido al final media hora, pero gracias por este aperitivo porque te vamos a fichar, o sea, te vamos a fichar para muchas más, porque creo que hay mucho, o sea, luego lo hablaremos en el debate para no quitar mucho sufrimiento, mucha casa de los horrores. Vamos, pero luego hay muchos fragmentos de los que podíamos sacar un taller, una mesa de trabajo, o sea, para desgranar más desde dentro y esa visión general. A mí, por ejemplo, y yo creo que el ayuntamiento, la parte de evaluación me parece interesantísima, o sea, esa evaluación, control, bueno, en fin, mucho que sacar, pero vamos con María del Mar y así luego juntamos las dos experiencias. Bueno, María del Mar, no te presento otra vez para no quitar tiempo. Todo tuyo, Almería camina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, efectivamente, daros las gracias por compartir estos ratos tan interesantes. Yo ya he ido tomando nota, he ido sintiendo, me he ido riendo, efectivamente, como decías, Marta, porque los que hacemos participación al final pues pasamos por los mismos problemas. Y empiezo ya a compartir porque sí que había pensado, ya que la intervención anterior iba justo de planificación, hacer una introducción de quiénes somos y dónde estamos en planificación nosotros. A ver si puedo pasar. ¿Veis si paso? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. Así que voy a hablar de la participación en nuestra Agenda 2030 muy brevemente para ver esos puntos comunes y cómo implementamos esa agenda en ese proyecto Camina que, bueno, precisamente acabamos de terminar de implementar.
En primer lugar, ¿quiénes somos? Nosotros somos Almería 2030, que es la empresa municipal encargada de la planificación, Agenda Urbana, Agenda 2030, bueno, las adendas y todos los planes sectoriales que son transversales al ayuntamiento. Allí donde hay algo transversal está Almería 2030. ¿Vale? Gobernanza, importante. Esto nos costó pensarlo. Y hay que tener una cuestión de partida, y es que en España la planificación no está reglada. Está arreglado en muchos documentos sectoriales, pero no la planificación. Hemos visto, por ejemplo, como en el caso anterior, se planificaban por periodos electorales. Nosotros no. Nosotros montamos un modelo de gobernanza y un plan que iba a Horizonte 2030 y ahora veréis la línea del tiempo. Entonces, por eso es tan importante compartir esto, porque al final vamos cogiendo puntos en común de los casos de éxito de otros sitios. En nuestro caso, el modelo de gobernanza ha ido evolucionando. ¿De quién depende? Del área de presidencia. Presidencia está unido a alcaldía y es fundamental. Ahora ya somos presidencia, planificación y proyectos europeos y está muy relacionado con economía porque al final estas cosas hay que implementarlas y para eso hay que convencer a la Hacienda que nos suelte el dinero. Comité director, los titulares de todas las áreas. O sea, todos los concejales están en ese comité director. Seguimiento. Cada titular nombra a un jefe de servicio o a los técnicos que quieran de cada área para hacer ese comité de seguimiento. Y para nosotros la clave de la participación está en lo que llamamos grupo motor, vectores. Unos vectores de conocimiento que estaban presididos por profesionales de reconocido prestigio en diversas temáticas. Ahora lo veremos. ¿Quién valida? El Consejo Social y lo llevamos a pleno. Y la Oficina 2030, Almería 2030, es precisamente quien ejerce de oficina técnica. Línea del tiempo. Nosotros planificación la empezamos de este periodo hasta 2030 en el año 2018. Después, pues bueno, aparte de la planificación, hicimos la agenda urbana, alineamos también la Agenda 2030 con la agenda urbana y todo ahora mismo está alineado en un único documento. ¿Vale? Los vectores, lo que os decía, la clave de nuestra participación son esos grupos organizados en estas temáticas. Estas temáticas no son exactamente los ODS, pero sí que están muy relacionados con los ODS. Lo que pasa es que ya aquí metimos pues, cuestiones que para nosotros eran fundamentales como territorio. De hecho, los vectores tuvieron tanto éxito que tuvimos que añadir 4 más: urbanismo, comercio, cine y deporte, precisamente por la importancia que tenían. Y luego lo que hacemos es trabajar en cada uno de estos vectores de forma ordenada, como se ha explicado en el caso anterior también, con esas dinámicas y de ahí íbamos obteniendo las propuestas. En eso es muy parecido, pero ya en grupos temáticos de partida. La participación abierta la hacemos también a través de encuestas, de jornadas. No me voy a detener mucho porque ya hemos visto todo el proceso anterior y ahí tenemos muchos puntos en común. Nosotros también hemos organizado paseos urbanos para enseñar precisamente cómo va cambiándose la ciudad. Dirigido al público joven, un concurso en Instagram de fotografía. Ahí el objetivo era aumentar el tráfico y atraer también a la gente joven. Un bus urbano que va haciendo recorridos específicos con personal que ya explica la agenda urbana en ciertos puntos de interés de la ciudad. Y bueno, tenemos un calendario hasta el año 2030 de participación. O sea que todo esto está arreglado y regulado y vamos teniendo, aparte de la participación de origen para tener el propio plan, vamos viendo cómo va evolucionando el plan y así vamos enganchando cada vez a más gente a los ODS, ¿vale? Por poner un poco en contexto Almería, del diagnóstico, bueno, Almería, al contrario que en el caso anterior, nosotros tenemos 300 kilómetros cuadrados de término municipal, 17 núcleos de población. De los 204.000 habitantes que ahora mismo tenemos, unos 160 vivimos en la capital y el resto en el resto de núcleos de población. 32 kilómetros de costa, aquí puse 30, pero en realidad me corrigieron el otro día y eran 32, con lo cual esto es muy importante porque condiciona, somos un municipio costero. Luego también somos un municipio en el que la economía fundamentalmente proviene de la agroindustria que está muy asociado a la agroindustria y bioindustria, con lo cual somos una población que recibe mucha gente para trabajar. Con lo cual eso nos ha hecho que nosotros sí tengamos problemas de diversidad y de inclusión social. En Almería conviven más de 100 nacionalidades. En la capital el 10% de la población proviene de fuera, pero es que además proviene de fuera desde hace muy poco tiempo. Entonces en los propios colegios hasta el idioma es un problema. Además, en Almería ya sí estamos notando bastante el cambio climático. Somos una ciudad semiárida, con lo cual el cambio climático nos afecta bastante.
Pero bueno, por el proyecto que os quería explicar, sí que es importante que se entienda la estructura social. La estructura social sí nos condiciona mucho bueno, el hecho de atacar cómo unir y cómo coser toda esa diversidad y toda esa inclusión social que tenemos en Almería. Bueno, nuestro modelo de ciudad, por supuesto, alineado con toda la agenda, en la cúspide de toda ella la Agenda 2030, nuestra línea estratégica, Almería innovadora, con talento, Almería inclusiva bueno, lo veo por aquí, pero no lo veo porque me tapáis con la... estoy viendo a mí misma. Pero bueno, las 4 líneas estratégicas están alineadas con los ODS, de manera que es verdad que con los vectores y con los grupos de participación sí que se da a conocer la Agenda 2030 y sí que todas las propuestas están muy alineadas porque se trabajan en las dinámicas. Pero es cierto que muchas veces los ODS permanecen como inactivos, en una capa de atrás. Nosotros sí sabemos que estamos dando cumplimiento a la Agenda 2030, pero la gente probablemente lo que aprecie sea un proyecto cultural, un proyecto de movilidad o un proyecto que no saben que se está alineando, cuando realmente nosotros sí que lo tenemos medido. Tenemos medido cada una de las actuaciones dentro de cada línea estratégica en qué medida contribuye a cada ODS. Este es el proyecto que os quería explicar, el proyecto Camina. Esta es la primera ficha que salió de la planificación inicial y el vector de cultura sí que ponía el ojo en varios problemas que teníamos en Almería. Primero, un patrimonio cultural infrautilizado y en barrios muy desconectados de la ciudad que habían sido progresivamente abandonados, con lo cual teníamos bueno, pues bastantes problemas en esos barrios que además concentraban el patrimonio cultural de Almería. Luego tenemos mucho crecimiento de la ciudad. En los años 60 Almería era una ciudad que su población se iba de Almería, teníamos 60-70.000 habitantes y ahora somos 204.000. O sea, hemos cambiado totalmente la dinámica con esa agroindustria y ahora Almería crece al 4% anual. O sea, que somos de los municipios que más crecemos de España. Lideramos esos rankings de crecimiento. Eso ha hecho que se desconfigure un poco la propia identidad del almeriense, porque ahora, ¿qué es ser almeriense? Realmente hay tanta diversidad social que nosotros pensamos que una de las cosas que había que recuperar era primero ese ideario y luego construir una nueva narrativa de esa nueva Almería que incluyese a todos, ¿vale? Entonces, sí que hicimos esta descripción. Vimos a qué ODS estábamos contribuyendo, que eran bastantes, y veis cómo lo estuvimos trabajando en un observatorio urbano. O sea, cada uno de los proyectos está en nuestro observatorio urbano con unos indicadores que medimos. Esto lo tendríamos en la página web, lo que pasa es que ahora lo estamos actualizando. Estamos cambiando la metodología. Si sabe, la planificación al final, el caballo de batalla siempre es cómo medirse. Bueno, pues siempre estamos con la Universidad de Almería trabajando para mejorar esa medición y precisamente ahora estamos en ese proceso de volver a reconfigurar esa medición. Esto ya es la ficha un poco más evolucionada de ese proyecto, cuando ya lo presentamos el proyecto a una acción innovadora urbana, un programa, la UIA, un programa innovador europeo, que bueno, tuvimos la suerte de ganar en la 5ª convocatoria y precisamente este proyecto, bueno, pues lo estuvimos trabajando en esa configuración con el propio vector de cultura. Esta es la ficha, ya os digo, teníamos ya en la propia ficha ya íbamos desarrollando los indicadores y aquí ya vamos buscando agentes implicados. Esto tiene mucho que ver con el vector de cultura. Ese vector de cultura que estaba presidido ya os decía, por una persona especialista en temas de cultura, en este caso era el presidente de la Fundación Ibáñez Cosentino, ya nos trajo al vector de cultura a participar a muchos agentes culturales especialistas en la ciudad y muchos de ellos luego fueron socios de este propio proyecto. La gobernanza en esta implementación, bueno, pues seguimos trabajando desde el área de presidencia, planificación y proyectos europeos. Aquí ya el comité director, los titulares de las áreas con competencia en el proyecto, cultura, Smart City, urbanismo, obras públicas, un comité de seguimiento, los mismos jefes de servicio de esas áreas y, bueno, oficina técnica, Almería 2030, y aquí ya no tenemos al vector, sino a los socios del propio proyecto Camina. O sea, ya hemos utilizado la misma metodología, el mismo modelo de gobernanza, pero adaptado al desarrollo del proyecto. Datos de Camina. Era un proyecto de 3 años.
nos ampliaron un año más, un proyecto de 5,5 millones, y la participación la teníamos en la fase de ideación, como os decía, lo desarrolló el vector de cultura, en la fase de implementación una participación abierta. Esta la organizábamos a través de uno de los socios, el CEMIRE, que es un centro de investigación de integración poblacional de la Universidad de Almería. Se hizo a través de encuestas a pie de calle y telefónicas previas y post proyecto. Se mide el previo y se mide el post. Esto es lo que os decía de los ODS. Mucha gente probablemente participó en Camina y ni siquiera a lo mejor supo que estaba contribuyendo a la Agenda 2030. Eso se lo explicamos más cuando hacemos la jornada de la Agenda. Pero sí que es verdad que por la propia estructura del proyecto pues se contribuía y muchísimo. Y eso era los encargados de medir todo eso, era este centro de la universidad. Luego había una participación abierta para la creación de la narrativa común cultural, ahora lo contaré un poquito mejor, y una participación reglada a través de unos laboratorios culturales que eran la parte activa, podía ser parte activa o participante o asistente a los proyectos culturales que se hicieron. Hubo 12 actividades de creación cultural colectiva, lo que en el proyecto se llamaban Civic Curator. ¿Qué es lo más importante de Camina? Bueno, 3 barrios almerienses, como os decía, Chanca Pescadería, población en riesgo alto o muy alto de exclusión social. El casco histórico concentra la mayor parte del patrimonio almeriense. Un barrio en transición, después de mucho trabajar los servicios sociales, urbanismo, en fin, después de ya llevamos muchos años interviniendo en estos barrios, ese barrio ya estamos consiguiendo realmente que se dé la vuelta. Y luego el centro de la ciudad, los veis abajo, esos 3 barrios. Almería se ha ido como desplazando. La población ahora mismo casi empieza en el centro de la ciudad y esos 2 barrios permanecen desconectados. Curiosamente, la muralla antigua de Almería, que ya no existe, separaba esos 3 barrios. Nosotros decíamos que este proyecto lo que queríamos era romper la muralla imaginaria, porque aunque la muralla no existe, realmente en los barrios todavía permanece. Se trabajaban en 3 paisajes culturales. La Alcazaba, nuestro mayor monumento, la Alcazaba musulmana del siglo XI, bueno, pues era uno de los paisajes culturales. El puerto de Almería, esos 3 barrios limitan al sur con el puerto de Almería. El puerto antiguamente era un espacio abierto a la ciudad y formaba parte de ese ideario ciudadano. Pero los puertos a partir de los años 80 se convirtieron más en infraestructuras y, claro, tuvieron que cerrarse. Y todavía hay como un resentimiento de esos 3 barrios de que ya no tocan el mar. Bueno, pues era importante también hablar de esa cultura del puerto. Y la cultura indaliana, que es una cultura propia de una corriente del siglo XX, que está reflejada precisamente en uno de los 3 nodos culturales, que es el siguiente punto clave. Los 3 espacios esos son donde precisamente hacíamos las reuniones y están muy vinculados cada uno a un arte o a esos 3 paisajes culturales. El Mesón Gitano, que realmente es un yacimiento, el Mesón Gitano era porque antiguamente sí era un restaurante hotel, pero cuando se fue a rehabilitar y la Alcazaba, el muro, nos dimos cuenta que debajo del Mesón Gitano lo que había era un yacimiento del siglo XI, que ahora mismo es visitable, pero aún así, aunque es un yacimiento espectacular, lo seguimos llamando en Almería el Mesón Gitano. El Museo Doña Paquita, que es donde está representada la cultura indaliana, y el Cine Katiuska, que era un edificio antiguo del puerto, vinculado al puerto, que se convirtió en cine en la guerra, en los años de la guerra, en el 36 y el 39, lo llamaron el Cine Katiuska. Bueno, pues era un espacio que estaba vinculado al puerto, pero también al mundo de la cultura, un edificio que ahora estaba abandonado y que precisamente rehabilitamos con este proyecto. Utilizábamos las 3 disciplinas artísticas y, bueno, creábamos esa ruta circular. A ver, no consigo pasar. A ver, elementos esenciales. Objetivo del proyecto era romper barreras urbanas y sociales que permanecían en Almería y conectando esos barrios social y económicamente segregados a través de la participación y el acceso a la cultura y al patrimonio. Los principales retos: construir esa nueva narrativa cultural, reducir el estigma,
ampliar la audiencia cultural, otra de las cosas que detectamos cuando hicimos la planificación, que precisamente para mejorar nuestros ODS y esta manera de medirnos era que había muy poca demanda cultural. Quien demandaba cultura en Almería la demandaba mucho, pero no teníamos un gran público muy abierto, siempre venían los mismos. Esto era muy importante mejorarlo. Luego queríamos involucrar a la ciudadanía y asociaciones vecinales en el desarrollo de programas culturales. En Almería como que la cultura no ha aflorado. Hay mucha gente que a lo mejor tenía, bueno, pues que no acudía a lo mejor a esa programación cultural, pero que sí que tenía como un pequeño gusanillo, pero no saben de cómo desarrollar. Casi siempre se nos demanda al ayuntamiento que hagamos la programación cultural, pero no surge de la ciudadanía. Así que queríamos realmente empoderar a esas personas que sí tenían ese gusanillo cultural. Queríamos también mejorar la vida de las personas más vulnerables a través de la renovación del espacio público. Ya habéis dicho, rehabilitamos un edificio y creamos una ruta circular, y queríamos mejorar la cooperación entre administraciones, porque aquí en este proyecto las 3 administraciones, Junta de Andalucía, Diputación y Almería, éramos socios del proyecto. Las claves. Bueno, pues esos 3 nodos culturales y esa ruta, las veis en la primera imagen. Era importante crear esa ruta circular, esa cualificación de ese espacio, para dotarnos bueno, pues al final de romper esa muralla y permitir a la ciudadanía que se moviera por esos barrios. Los laboratorios culturales. Ahora explicaré un poquito más en qué consistían. Los laboratorios eran clave para cerrar barreras psicológicas y sociales. Y luego, bueno, los 3 nodos que conectan la actividad cultural. La participación, como os decía, la hizo el CEMIRI, un centro de la universidad especialista en integración de ciertos colectivos sociales con problemas, y la verdad, bueno, resultaron ser los mejores socios del proyecto y de los que aprendo todos los días, porque hacen un trabajo espectacular. Yo quiero al CEMIRI en todos mis proyectos, porque además saben muchísimo de participación. Localizamos los retos principales, que era evaluar el nivel de integración y cohesión social en esos 3 barrios, evaluar cómo se identificaban esos colectivos con la ciudad y los elementos simbólicos para conocer el grado de participación y el consumo de cultura. Se realizaron, comentaros que esto surgió cuando estábamos con el COVID, o sea que lo tuvimos que bueno, hacer con mucha imaginación. No en el momento más álgido del COVID, pero sí en ese año 20, en el que todavía estábamos bajo la influencia, con lo cual tuvimos ya que utilizar muchas herramientas telemáticas. Así que muchas encuestas se tuvieron que hacer online, he puesto la herramienta, pero también conseguimos hacer presenciales a pie de calle. En la muestra, bueno, pues fueron 1.112 personas que residían en la ciudad. Se separaron las personas que provenían del barrio del resto de la ciudad. Lo que queríamos ver eran las diferencias en las edades, pues desde los 18 hasta los 90 años. Lo que os decía, 450 fueron del barrio y el resto de otros barrios de la ciudad. Y bueno, también os he puesto la imagen de cómo evaluamos los resultados después del proyecto. Para crear la nueva narrativa también utilizamos un modelo participativo. Ahí directamente nos fuimos a personas relevantes del barrio, personas, asociaciones, disciplinas artísticas, personalidades relevantes de la historia y de la cultura, elementos culturales consolidados. Hicimos un mapeo, básicamente, a ver qué palabras surgían, a ver qué frases, qué demandas, qué ideas. Bueno, pues ahí las entrevistas se articularon en torno a 4 áreas de interés. Identificamos la participación activa de la persona entrevistada en actividades, en investigaciones, si estaban asociados o no, qué percepción personal y qué atributos señalaban de Almería, cuáles resaltaban como singularidades de la cultura almeriense, y bueno, hicimos un mapeo de infraestructuras. No sé si se ve. Sí, estas son las palabras que más salieron de todas esas entrevistas. Las fuimos midiendo y bueno, pues volvimos a crear herramientas de participación para abrir no solo a esas personas relevantes, sino ver si realmente de esas personas que más salieron, cuáles eran las que sí, las palabras que identificaban a Almería. Este es el mapeo que se hizo. Ahí están dibujados cada uno de los personajes de Almería, cada institución, cada edificio, ese mapeo. Realmente esto valió para que conectaran, porque sí que se vio, bueno, pues
que afloraba ese sector cultural, o sea que realmente se conectaron lazos. De hecho, muchas de las personas que están ahí, que aparecen ahí su dibujo que por cierto todos nos pidieron, que todos querían su, su avatar en Camina, y hubo que hacer un juego de cartas y tal, porque bueno, pues la gente le encantó el tema de los dibujitos. Bueno, conectó realmente y se conoció. Y muchos de ellos, bueno, eran como nominados por otra persona que había sido previamente entrevistada. Bueno, y otra clave de nuestro proyecto era la gobernanza de los laboratorios culturales. Estos laboratorios culturales estaban presididos aposta, no estaba el ayuntamiento. O sea, lo que no queríamos es que se viese como un proyecto del ayuntamiento a la ciudadanía. No, o sea, el ayuntamiento no participó de los laboratorios de creación cultural. Como directores culturales estaban técnicos de la Junta de Andalucía. Bueno, aquí hubo colaboración público-privada. Junta de Andalucía participaba con 2 espacios, con la Alcazaba y con el CAF, el Centro Andaluz de Fotografía. La Fundación Ibáñez Cosentino, que dirige el Museo de Arte, la Escuela de Música, Cuber Producciones, que es una empresa privada, y la Diputación con la Oficina del Cine. La Diputación, además, es quien hace el Festival de Cine de Cortos de Almería y bueno, pues participaba también con la Oficina del Cine. Además, siempre nuestro CEMIRI velando por ese seguimiento de ese proyecto, por ese cumplimiento de indicadores y porque realmente los objetivos del proyecto se cumplieran. Y había un facilitador, una persona de una consultora que facilitaba que los grupos, bueno, creaban las dinámicas y un poco para que realmente los proyectos culturales, pues, bueno, velaran por esa narrativa que había salido del grupo anterior. Este fue el llamamiento. Como veis, le dimos un presupuesto a cada laboratorio cultural, hicimos el llamamiento y participaron todas las personas que quisieron unirse, que estuvieran asociaciones culturales, asociaciones vecinales o personas interesadas. Como mínimo había 3 asociaciones en cada laboratorio cultural y bueno, pues se creó una programación cultural con esa nueva narrativa Camina. Entonces, el efecto que se creó, bueno, pues fue que todas esas asociaciones se les dio pues, el presupuesto que tenían que justificar y aprender a hacer un proyecto cultural de la mano de un profesional, de un gestor cultural, pero había como varias condiciones. Tenían que estar basadas en esa narrativa, tenían que trabajarse con el barrio y tenían que trabajarse para el barrio. Ahí tuvimos, bueno, aquí os he puesto algunas de las propuestas, salieron proyectos maravillosos. Aquí es un vídeo bastante largo, lo dejo en la presentación para, bueno, si tenéis interés en verlo. Este es Alberto, que fue el que dirigió el Laboratorio Cultural de Diputación. Podía haber puesto a cualquiera, porque no puedes querer a ninguno de tus bebés, como digo yo, porque al final todos los laboratorios culturales para nosotros eran como nuestros niños. Os he puesto a Alberto porque los 2 proyectos que salieron de ese laboratorio, uno fue con todos los colegios, se hicieron cortos y al final lograron además meterlo en el festival de cortos de cine de Almería, ya a nivel profesional. Y luego hubo uno que era Memorias del Cine. Mucha de la gente de estos barrios participaron en el pasado, en los años 60, en ese esplendor del cine que tuvo Almería vinculado al western. Y bueno, pues dieron su testimonio de cómo estuvieron trabajando y la verdad es que fue un proyecto maravilloso porque era gente que para ellos permanecían en el olvido y realmente se ha rescatado y se han rescatado mucha documentación de la época y al final se hizo una exposición maravillosa. Nos han pedido continuidad, por supuesto, ahí estamos buscando presupuesto para darles continuidad. Lo que sí quería enseñaros, a ver, este sí lo voy a poner porque este es un poco lo que fue un resumen de lo que fue Camino.
es un poco el resumen de lo que fue Camina. Ya os decía, estábamos buscando presupuesto porque nos han pedido, por supuesto, que continuemos. ¿Habéis visto alguna imagen por ahí de un coro? Yo siempre lo cuento, alguna persona, Marta, me habrá oído ya decirlo, que en Almería la gente dejó de apuntarse a Pilates para apuntarse al coro. Y realmente ha sido un proyecto maravilloso. Yo todos los días digo que suerte tuve de participar en él y de contribuir con mi pequeño granito de arena, porque la verdad es que ha sido un proyecto muy, muy enriquecedor. Y bueno, visto los resultados medidos por el CEMIRI, desde luego de que se dio cumplimiento a los ODS. Lo grande del proyecto fue que realmente mucha gente de la que participó ni siquiera sabía que estaba participando en un proyecto del ayuntamiento. Se hizo tan extenso y llegamos a tanta gente que realmente no sabían de dónde venía, pero les gustaba y simplemente se apuntaron. Con lo cual es otra manera de contribuir a los ODS. Y bueno, por supuesto, los retos que nos hemos planteado. Seguimos construyendo nuestro imaginario, queremos construir nuestro relato, atraer a la ciudadanía al centro histórico y revitalizar esas conexiones culturales. Así que en ello seguimos. Y nada, todo lo tenemos en la página web de Almería 2030, que ahí también conectáis con toda la documentación del proyecto y con todo lo que he contado. Y hasta aquí quería yo comentar. Muchas gracias. Tomo la palabra. Muchísimas gracias, porque la verdad que estáis a una altura así que ya es difícil de alcanzar, ¿eh? Es una maravilla escucharos además, y son proyectos que la verdad que dan para hablar de infinidad de cosas, de forma más compartimentada, de forma más privada, de este tipo de mesas de trabajo que tenemos, incluso cosas que ya tenemos en la cabeza, que ya estamos maquinando entre nosotros, cómo sacar provecho a las dos prácticas que nos habéis planteado, que son, a mí, creo que la primera cosa que coincido, o que a mí me parece que coincidís las dos, es en la proximidad a los ciudadanos, es en el plantear algo a los ciudadanos muy tangible, muy de ellos, o sea, el mapa, los barrios, los juegos, el acercarte en la vía pública, el contacto físico, las reuniones, asambleas, esas que no querías tú también llamarlas así. O sea, creo que en ese sentido son aspectos a valorar muy, muy positivamente, que en grandes ciudades como la nuestra, como Madrid, es verdad que todo esto se hace más complicado. Es verdad que también tratamos de tener este tipo de iniciativas, pero se nos hace bastante complejo porque, aparte que la ciudadanía, vamos, yo misma me incluyo como ciudadana de aquí, somos más hostiles, ¿no? Somos más incrédulos y somos más desprendidos, estamos más alejados de la administración y nos parece todo uno de esos fantasmicas, ¿no? De decir, ¿esto para qué sirve? Entonces, en ese aspecto creo que los dos tienen un valor súper importante. Y bueno, yo esto es así una primera valoración. No sé si hay alguien que tenga alguna cosa que decir o preguntar o dudas, que a mí me han surgido también algunas, que si no luego pregunto yo. Yo quiero preguntar cuándo nos mudamos a Almería. Oye, somos tierra de acogida y ya habéis visto que además con el conocimiento que atesoran, ya te quiero yo aquí. Susana. Sí, gracias, Cristina. Es que, bueno, Marta me ha pedido que la disculpáramos porque ha tenido que salir a por sus niñas, no sé si ahora volverá o no. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que me han gustado muchísimo las dos experiencias, que en el fondo van en la misma línea, de una manera o de otra, pero vamos, la línea es la misma. Y efectivamente coincido con Cristina que esto es posible en localidades más pequeñas, porque en Madrid se nos queda, a no ser que sean acciones por barrios o algo así, pero es verdad que no hay tanta vinculación del ciudadano con su barrio, en algunas zonas, pero no tanto. Entonces, es maravilloso poder ver cómo la participación en estado puro se puede llevar a cabo con deliberación, con consensos, con cocreación, pero se necesitan espacios un poquito más pequeños, yo creo. Y bueno, me han gustado muchísimo las dos experiencias que tenéis y quería solamente, nada, preguntarle a Isuka. Quería preguntarte, Isuka, en tu experiencia porque nos quedan 5 años para el 2030, ¿no? Entonces, bueno, yo justo ahora mismo he hecho un capítulo sobre la participación en los ODS, así muy general, ¿no? Para un libro que estamos haciendo.
Y efectivamente, bueno, se están cumpliendo cosas, pero todavía estamos lejos, ¿no? Todavía queda mucho. No sé si realmente se va a llegar, supongo que no, pero bueno, ¿en qué medida nos vamos a quedar lejos de lo previsto, ¿no? Y quería preguntarte en tu experiencia, ¿no?, concreta, ¿cuáles son estos obstáculos o desafíos a nivel local de tu localidad, de Santa Coloma, que ves que es más difícil o que pueden ser precisamente obstáculos para alcanzar o qué nivel de cumplimiento crees que se está dando a los ODS en esta dimensión, ¿no?, en esta alineación en el municipio, ¿no? Y luego también quería preguntarte si este modelo que tenéis, que está muy desarrollado, con muchísimas iniciativas y acciones, es escalable, si se puede aplicar en otras administraciones o incluso un poco más grandes, o si lo habéis propuesto, porque me parece que lo tenéis muy bien desarrollado como para que se pueda utilizar y se pueda replicar, ¿no? Vale, mira, respecto a lo primero, recordaros a todos que antes de la Agenda 2030 hubo una Agenda 2000, ¿os acordáis? Bueno, pues eso ya es un poco la respuesta, ¿no? De decir, nosotros nos marcamos unos objetivos como humanidad y siempre tenemos la virtud de romperlos por el camino. Pero siempre algo queda, siempre queda un residuo. Evidentemente, cuando llegue el momento 2030, habrá que volverse a plantear qué hay que hacer para ir un paso más allá. Yo creo que la misma ONU lo dice mucho en sus reuniones de estas que no se pueden publicar, ¿vale? O sea, la 2030 a tope, pero somos conscientes de que no todo el mundo está en la misma línea. Por eso creo yo, y supongo que María del Mar coincidirá conmigo, por eso creo yo que es tan importante trabajar un proyecto tan global desde el ámbito local. Me parece a mí que es muy importante. Por lo que respecta a la concienciación ciudadana, pues mira, hay que animarlos, hay que hacerles ver que eso es algo que les toca en su cada día y que de planeta solo tenemos uno si hablamos de los objetivos ambientales y que de asegurar una igualdad de oportunidades sale beneficiada toda la sociedad, los que tienen más y los que tienen menos. Entonces, bueno, todas estas cosas llevadas al plano local yo creo que son las que hacen que la gente le empiece a sonar la cosa y él se empiece a interesar más por estos temas, sinceramente. Es difícil. Yo creo que después de la 2030 vendrá otra agenda, eso está claro, pero lo bueno y lo positivo es que sigamos haciendo agendas. Por lo que respecta a si es exportable la experiencia, absolutamente. O sea, muchas veces nos llama gente de otros ayuntamientos que, oye, esto cómo lo habéis hecho, me lo explicas, no sé qué, y más que nada nosotros le decimos, vale, pero yo te cambio el cromo, explícame tú algo también a mí, porque seguro, no me vengas así, porque seguro que tú haces cosas maravillosas, ¿vale? Yo me quiero mudar a Almería, ya os lo he dicho, porque claro, yo pensar que todo este proceso que hemos hecho ha tenido un coste de 20.000 euros. No tengo más dinero. Entonces, claro, cada uno adapta sus posibilidades a lo que puede hacer. Por eso es tan importante también echarle imaginación y co-creación a la cosa, ¿no? Porque así pues sales adelante. Pero sí, es absolutamente exportable a todos los niveles. Comprendo la situación de Madrid, porque es una gran ciudad, y Barcelona sectorializa sus procesos territorialmente, si os fijáis. O sea, los hace por distritos. Así que es normal, es muy normal. Y Suka, con 20.000 euros habéis hecho, vamos, a mi gusto, todo un triunfo. Las fotos, si las fotos representan la verdad, habéis conseguido reunir más gente que nosotros. O sea, nosotros hemos intentado celebrar sesiones pues, para temas de presupuestos participativos, para diferentes procesos, ¿vale? Y de verdad que hay veces que es que no se presenta nadie. Entonces, Mira, es un poco... Nosotros los traemos engañados, ¿para qué te voy a mentir? Es decir, por ejemplo, en el proceso participativo de Agenda Urbana, en la primera reunión tuvimos 117 personas. La Diputación de Barcelona, que estaba presente en ese momento, me dijo, ¿pero cómo lo haces? Y yo les contesté la verdad, engañándolos. O sea, en realidad ofreciendo el que ha venido a una experiencia con dinámicas diferentes, que ve que no, que vienen como corderitos pensando, ay, otra vez el político que me va a soltar.
¿vale? Y luego pues salen, oye, satisfechos, comentando entre ellos, si tienes la habilidad de después prever un espacio informal donde les das un pequeño aperitivo dentro de esos 20.000 euros, pues la gente también aprovecha para comentar con el político que lo tiene allí y le toca y le riñe y eso es súper importante también, o sea que es una manera de hacer comunidad por eso decíamos que el objetivo 17 es nuestra bandera. Yo, si me permitís, Isuka, para nosotros la clave de participación han sido los vectores. Nosotros lo que hicimos fue pasarle el testigo a alguien de fuera directamente. Dijimos, toma marrón para ti y tú eres el encargado de recaudar a toda esa gente que tiene que venir. Es verdad que empezamos unas 150 personas y acabamos casi 400. Son grupos además latentes. O sea, para nosotros los vectores ya son latentes. ¿Por qué se apuntaba la gente a los vectores? Porque surgieron proyectos como Camina. Entonces, cuando tú vas a un grupo, expones los problemas de tu sector, como nos los expuso el área de cultura, todas las asociaciones que participaron en el proceso de planificación, y luego les das la oportunidad y un presupuesto considerable como esos 5,5 millones para trabajar en ese problema, pues claro, todo el mundo venía. Es más, ahora ya vienen todos diciéndolo, ¿cuándo consigues un proyecto? ¿Cuándo conseguís otro proyecto? Entonces, bueno, eso tiene su dificultad, no siempre sale bien. Pero para nosotros la clave de la participación está en que no se vea que es de arriba abajo, sino pasar el testigo a alguien de fuera. Si hablábamos de economía azul, presidente de la autoridad portuaria, entonces él traía a la comunidad portuaria, a los pescadores, en fin, ellos ya se conocen entre sí. Si hablábamos de cultura, pues a todas esas asociaciones culturales. Si hablábamos de cambio climático, a todos los centros investigadores de la universidad en torno al cambio climático y a todas las empresas que trabajan en torno al cambio climático. En fin, eso para nosotros es clave. Eso y ir dando resultados. En cuanto al tema de Madrid grande y tal, a nosotros también nos cuesta, y somos una ciudad de 200.000 habitantes y nos cuesta la misma vida. O sea, el trabajar con barrios, es que precisamente el CEMIRI lo que nos detectó es que cuanto más humilde es la población, más miedo tiene de salir del barrio. O sea, al final el barrio es como su espacio de confort y no se atreve a salir, que era precisamente lo que queríamos romper con el proyecto, romper esa muralla. Pero el resto de barrios nos costaba muchísimo y de hecho hay cierto estigma. Son barrios en los que la gente no quiere ir y conseguimos que el resto de la ciudadanía fuera a ver esos espacios culturales, esa programación que se hizo durante 2 años y realmente hemos conseguido recuperar mucho espacio ciudadano y patrimonio. O sea que bueno, es un comienzo. Así que yo os animo a que estas cosas funcionan. Cuestan, pero funcionan. Había Bueno, levantado la mano, creo que sí, Cristina. No, sí, quería hacer, bueno, primero felicitar, me han encantado los 2 proyectos, pero tienen tantas ideas que es como la sensación de que hay que digerirlos luego poco a poco, ¿no? Porque han sido muchas ideas, muchas propuestas. Y quería preguntar a las dos, a raíz de, bueno, me ha surgido a raíz de la presentación de Isuka con la Jaima Joven, ¿no? Esa creación de un espacio ya pensado en el colectivo juvenil, que siempre es con el que estamos todos dando vueltas, cómo acercarles, ¿no? Cómo conseguir que se impliquen. Pero bueno, la pregunta va dirigida a las dos. Pongo de ejemplo la Jaima, porque ¿cómo pensasteis ese espacio? ¿No? ¿Salió de algún grupo que teníais ya con chavales? Bueno, un poquito que contarais la estrategia para crear esos espacios donde sí les apetezca acercarse. Bueno, nosotros lo que trabajamos son los procesos inmersivos también, ¿vale? Que sí que van muy ligados a la gamificación. Es decir, por ejemplo, cuando hemos hecho un proceso participativo sobre los valores de la ciudad, que lo hemos hecho recientemente, la parte de jóvenes la hicimos a través de un escape room. Pero no un escape room normal, sino un escape room donde ellos, los que participaban, entraban directamente en un mundo completamente decorado, claro, con nuestros medios, pero completamente decorado sobre la temática en la que participaban, ¿vale? Hemos utilizado varios escape rooms. El tema de la Jaima era un solo espacio, pero normalmente lo que sí que hacemos es utilizar mucho los recursos inmersivos. A ver, me estoy dando cuenta al hablar que es un modelo completamente diferente del de María del Mar, porque también no es verdad que no vendemos el mismo producto, ¿vale?
por así, para que me entendáis. Entonces es normal, bueno, yo también confieso que ojalá tuviera el dinero para externalizar, pero son dos conceptos diferentes que se parecen en muchas cosas, pero que está muy bien que hayan podido exponerse aquí. A ver, yo me siento un poquito la pobre de las ponencias de hoy, en el sentido de que, claro, me maravilla lo que he visto. O sea, es que felicidades absolutamente a María del Mar por lo que he visto. He tomado alguna nota, que soy una copiona, pero te determina mucho lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer el presupuesto. Entonces, claro, lo que sí que es verdad es que con la juventud funcionan mucho los procesos inmersivos. Y es una jaima en el desierto, que de vez en cuando entraba una señora vestida del desierto y les traía té, pero era una cosa humorística que les rompía el debate, pero luego les hacía cogerlo con más gracia. Era además una jaima teatralizada, ¿no? Todas esas pequeñas tonterías así que parecen frivolidades, en el fondo a nosotros nos ayudan mucho a fidelizar gente que le gusta venir y luego vienen más, y si no haces un proceso te llaman para decir, oye, no vas a hacer ninguno. Y aparte de fidelizar, pues también, de verdad, os lo digo, no os miento, ¿eh? Cuando utilizas este tipo de técnicas es mucho más productivo el resultado. Sí, yo y Suka estoy totalmente de acuerdo y para nada, hermano pequeño, he tomado nota de todo el proceso vuestro, que es súper metodológico y completísimo. Y lo de la Jaime me ha encantado, o sea, que eso te lo copio. Pero para nosotros es clave hablar el mismo lenguaje. Nosotros ya he puesto el ejemplo, por ejemplo, del concurso de fotografía en Instagram, para dar a conocer espacios y llevar también a la gente joven a conocer en los ODS a través de la práctica. En el propio proyecto os he comentado que un laboratorio de Diputación estaba dirigido a la población juvenil de los institutos y algunos colegios de esta zona. ¿Qué hicieron en ese proyecto? Hicieron, por cada colegio, hicieron, bueno, una película, un corto basado en esa narrativa y en ese patrimonio almeriense, pero imaginaos lo que es enseñados por profesionales, darles un presupuesto, darles material profesional y hacer un corto con un presupuesto que tuvieron para hacer toda su producción. Y además llevarlos al Festival de Cine de Cortos de Almería a nivel ya profesional y competir. De hecho, han pedido todos seguir, que ese proyecto siga. De hecho, otra clave fue que lo conseguimos introducir en el proceso curricular. O sea, les ponían nota y les iban las notas. Entonces, claro, también eso fue, bueno, clave. Para nosotros era importante que fuese un proceso que formara parte del currículum del alumno. Y bueno, lo mejor fue, bueno, que al final, al trabajar con herramientas que a ellos les gustan, están aprendiendo, pero realmente no saben que lo están haciendo, simplemente están aprendiendo de una manera práctica, pero realmente están contribuyendo, porque al final se juntaron todos en varios encuentros y todos los centros ya comparten espacios para, bueno, para que todos los niños se produzcan puntos de encuentro, cosa que no había pasado jamás en Almería. Creo que recordar que eran 12 centros docentes los que participaron en el proyecto. O sea que yo creo que el hablar su lenguaje y irnos a su terreno es fundamental para la participación del colectivo juvenil. Yo tengo una pregunta también así general para las dos ponentes. Igual, hoy reitero el agradecimiento porque nos ha encantado. O sea, realmente las dos habéis hecho unas presentaciones fabulosas y además los proyectos que hay detrás son muy interesantes. Tengo una duda sobre el tema también de los colectivos. Si habéis visto también en ambos casos, hemos hablado de los jóvenes, pero no sé si habéis logrado engancharos, hablando en plan así, si habéis logrado engancharos y realmente sentís que habéis podido enganchar un poco con todos esos colectivos que participan menos, pues gente mayor o gente a lo mejor con un nivel sociocultural bajo, que en ambos municipios comentáis que tenéis esa mezcla de todo. Entonces, la pregunta es si realmente pensáis o sentís o cómo lo sentís, si habéis logrado enganchar con ese tipo de colectivos o si no, cómo se podría hacer. Muchas gracias. Bueno, ahora María del Mar primero, ¿no? Venga, va, voy yo. A ver, es lo más difícil, por eso os he puesto en la presentación, por si luego os apetece verlo, a Alberto, que lo explica mucho mejor que yo. Al principio, sobre todo en este tipo de barrio, hay muchísima resistencia. De hecho, no
querían participar en el proyecto, te miraban con recelo. Por eso digo que siempre hay que ir de la mano de alguien. Utilizamos lo mismo que hicimos para los vectores. Ir de la mano de un artista del barrio muy reconocido a nivel internacional y un Grammy, es Tomatito. Y claro, es del barrio. Entonces, claro, yendo de la mano de él es muchísimo más fácil. Luego, al contrario, nos buscaban ya en el barrio y ya como gente del barrio. O sea que requiere su paciencia para poder trabajar con ciertos colectivos. Nosotros tenemos, además, en los vectores, en el grupo de participación, sí que teníamos un vector de diversidad e inclusión social, y ya os he dicho que en Almería esto es clave. En ese vector participan 40 y tantas asociaciones y ellas son las que nos abren la puerta de todos esos colectivos. Y es lo que os decía, realmente como esas asociaciones han visto que se ha conseguido un proyecto y que ese proyecto se ha logrado trabajar, bueno, pues pensamos que hemos mejorado, digámoslo así, mejorado muchísimo la relación con todos ellos, aunque realmente, bueno, pues son asociaciones bueno, pues que es difícil, no os voy a engañar, es difícil trabajar con ellas. Bueno, pues la verdad es que es bastante lo mismo. O sea, nosotros lo que hacemos es dirigirnos a líderes de barrio que les llamamos nosotros, ¿vale? Actores principales que te pueden acercar a las asociaciones de esa parte del territorio o bien a las personas que tienen ese liderazgo dentro de sus comunidades, ¿no? Nos ha ocurrido, por ejemplo, con la comunidad marroquí, ¿vale? Que nosotros, pues, ¿qué hemos hecho? Dirigirnos a las personas que sabíamos que podían mover ese tipo de gente. O sea que un poco la mecánica ha sido también la misma. Lo que pasa es que, ampliando lo que dice María del Mar, más que es muy importante atraerlos, pero lo más difícil es retenerlos. Y entonces ahí entramos en lo de procurarles, pues es que se dice así en el lenguaje de gamificación, procurarles experiencias memorables, que parece muy altisonante, pero quiere decir simplemente que tú has ido ahí, te lo has pasado bien y te queda en la memoria, ¿no? Entonces ahí, pues de alguna manera, como dice María del Mar, se enganchan y se quedan un poco en todo el proceso. ¿Qué ocurría en los años 80 con los consejos de ciudad, por ejemplo, sobre todo? Que al principio empezaban muy bien, venga, vamos, y al final el último consejo de ciudad te venían 2 y el gato. Entonces, claro, algo había que cambiar ahí. El trabajar por vectores es una idea excelente. Nosotros, ¿qué tenemos? Pues no le puedo llamar vectores porque no es lo mismo, pero tenemos los grupos de trabajo sectoriales. Entonces, es una medida muy inteligente a mi manera de ver. Y hay que fragmentar para llegar a lo total, ¿no? Y una pregunta en esta línea, Isuka, ¿las actividades tienen una duración determinada? ¿Son largas, cortas? Porque muchas veces estas cosas, claro, depende del tiempo que vayan a llevar, pues a lo mejor hay gente que se puede animar o que no. ¿Eso lo tenéis en cuenta, el tema del tiempo? Vale, sí. El tiempo es una herramienta más y una cosa más a preparar dentro de todo lo que hacemos. Porque yo me niego a hacer actividades que duren horas y horas escuchando además a una sola persona o a las mismas personas. Entonces, si quieren, ya me pueden echar, pero yo, lo siento, eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y además lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer con dinámicas diferentes, vamos a mover a la gente, no se van a estar todo el rato, dure 1 hora, dure 2, en una misma silla, los vamos a mover, los vamos a llegar de aquí a allá, vamos a utilizar varias disciplinas. A lo mejor ahora te paso un audiovisual, muy lógico, en muchos grupos de trabajo se hace, pero a lo mejor ahora irrumpe un personaje que te viene a contar una cosa y te viene a contar una serie de acciones o cosas que podrían ocurrir que forman parte de ese plan, pero ya te las está explicando de otra manera. Es como lo de la quiniela que os he dicho, o sea, tú puedes priorizar con el 1, 2, 3, 4, 5, dígame usted, pero también puedes hacer una quiniela de fútbol y luego la gente se lo pasa a bomba. ¿Tú qué has puesto? ¿Empate? No, yo he puesto 2 y así generas además que la gente lo mueva y estén, pues, las dinámicas, las mecánicas de las dinámicas no sirven para nada si la gente no abre la mente. Y es muy difícil que la abran. Tú cuando llegas y les dices, venga, vamos a jugar, se caen para atrás. Pero bueno, hay que decirlo de otra manera y luego salen encantados, de verdad, lo digo en serio, merece la pena. Estoy de acuerdo. Nosotros con los vectores preparábamos una dinámica específica para cada vector.
porque cada uno tenía su propia identidad y sus propias necesidades. Había gente más tímida, menos tímida, lo que no veníamos es a escuchar a una sola persona, que algún intento tuvimos, pero no hay que dejarles. No, y la misma técnica utilizamos en Camina. Yo recuerdo una reunión que tuvimos, la que teníamos que medir los tiempos, pero el objetivo era que los 3 niveles de administración que trabajaban en programación cultural, curiosamente en Almería, nunca se habían conocido y tampoco conocían a los promotores culturales privados entre ellos. Entonces, bueno, pues los sentábamos en silla y en un minuto tenían que presentarse y contar cosas fundamentales. Minuto, y todos pasaron por todos. Todos dijeron, que tú eres no sé quién, no sé cuánto. Madre mía, pues si te he mandado 20.000 correos y no sé cuánto, si no te había visto en la vida. Almería no es tan grande. Bueno, pues se conocieron así con una dinámica súper rápida y ahora los teléfonos fluyen para crear programación cultural conjunta. O sea que, en fin, que el tiempo es fundamental y es efectivamente, como dice Suka, un vector más y hay que preparar las dinámicas. Dinámicas innovadoras, distintas, que la gente les sorprendan, que se vaya con esa buena experiencia y que no venga uno a soltar su libro y ya está. No sé si os pasa al resto. O sea, yo salgo con un subidón de energía, de esperanza, además de combinación de alegría con técnica, con profesionalidad, bueno, y que da sentido además al Participatory Group, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, de verdad que tener talleres como el vuestro, dices, ¡joé! De verdad, o sea, no sé, entonces, bueno, de verdad que agradeceros muchísimo primero la puesta en escena y los cómo os habéis agarrado al tiempo. Y Suka, aunque he dicho 15-20, porque sé que al final luego eso es la media hora, yo también juego. Como ya llevo casi 25 talleres, también juego con vuestros tiempos. Pero bueno, al final yo creo que han encajado perfectamente y bueno, un gusto. Yo creo que os vamos a seguir tirando de vosotros porque, y de verdad, llevamos muchos talleres, ejemplos tan redondos, o sea, tan redondos, tan completos, tan llenos, tan intensos como los vuestros, no los hay tantos, ¿eh? Entonces, bueno, seguiremos, primero que por favor, también nos interesa un montón que vengáis a los talleres Sí. para escuchar, para compartir, o sea, para hacer comunidad dentro del Participatory, ya que habéis visto lo que es, habéis podido entrar en la web, habéis visto, pues eso, que no comemos a nadie, a pesar de nuestro acento castellano y Suka y madrileño, que puede resultar un poco chulesco, pero no, yo creo que este es un lugar de encuentro y nada, seguiros invitando y daros la enhorabuena y agradeceros muchísimo. Así que bueno, y que he llegado, yendo y viniendo y estando conectada, he llegado a la despedida. Así que nada, fenomenal. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Oye, Gracias. muchas gracias. Oye, perdonad, una petición para Isuka y para María del Mar. Me han pedido nuestra gente de redes si nos podéis enviar por una parte de las presentaciones, si no tenéis inconveniente, que ya María del Mar, la tuya la tenemos, si nos podéis enviar alguna foto vuestra que os guste, porque vamos a hacer promoción mañana y pasado del taller en redes. Igual que ya hicimos el previo, haremos también el post del taller. Entonces, si tenéis alguna foto así que os guste más, o María del Mar, tú, si tienes alguna foto con un poquito más de resolución, nos vendría muy bien, ¿vale? Para hacer la promoción. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y su contacto en LinkedIn para poderlas etiquetar. Yo no estoy en LinkedIn, no tengo tiempo, lo siento. Mira, que me gustaría. Pues muchas gracias en cualquier caso, Isuka. Venga, gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón. Venga, Gracias. hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Chao.